Agus, querido, Tommy, un gustazo ¿cómo tenerte estás? acá. Gracias por la invitación. Primer Placer. invitado profesional de la salud, así que muy contento de tenerte acá. ¿Querés contarme un poco cómo arrancaste con el tema de medicina funcional? ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde te recibiste? Dale, te cuento. Bueno, gracias primero nuevamente por la invitación. Un placer. Placer y lujo estar acá. Bueno, yo soy médico, bien, me egresé en la Universidad del Salvador, USAL, y actualmente soy especialista en medicina funcional, longevidad y también soy especialista en oftalmología. Esa es un poquito mi situación actual. Y bueno, con respecto a medicina funcional y todo lo que es también el mundo de longevidad y bienestar, del cual hoy por suerte se está hablando y está cada vez más en auge, empecé hace 7 años como a adentrarme en este lindo mundo, un poco por experiencia personal. Eh, a mí me pasaba que con 25 años me sentía con muy poca energía, con niebla mental, déficit quizás por momentos a veces de concentración. Me enfermaba muchas veces al año, hacía 3, 4 faringitis por año Fuerte. y fuerte. Y a mí en algún momento, viste, te cae la ficha y ¿Por decís, qué? ¿por qué? Tengo 25 años, sano, no tenía ninguna enfermedad ni ninguna condición de base. Pero en ese momento quizá pensabas un poco que sea algo que venía de familia o simplemente solo a vos te pasaba. Yo creo solo a mí me pasaba, ¿no? Ok. Solo a mí me pasaba y además también mi familia completamente sana y tenía una vida bastante normal, te diría, ¿no? O lo que uno piensa Qué lindo. normal y que de hecho eso es una de las cosas lindas del cuerpo, que solemos normalizar muchas cosas que a veces no están del todo buenas, ¿no? Y yo por mucho tiempo eso fue lo que me sucedió. Por crianza, me parece. Normalicé, claro, ¿no? No sentirme con la energía que alguien joven y sano debería sentirse, normalicé no rendir cognitivamente como debería hacerlo, normalicé enfermarme 4 o 5 veces al año. Y bueno, una vez que me cae esa ficha, empecé a hacerme preguntas, cuestionarme también, leer, se me despertó mucho la curiosidad. Y bueno, ahí primero, quizás de una forma un poco autodidacta, empecé a leer sobre alimentación, ¿sí? Gestión del estrés, la importancia del sueño. Y bueno, se me abrió como un mundo nuevo porque la facultad, ¿sí? Que le tengo todo el aprecio, cariño del mundo, las horas que le dedicó la facultad académicamente a eso, no solo la mía, sino, ¿no? Creo que es algo más del sistema de cualquier Universidad. universidad de medicina, Sí. el tiempo que le dedicó a esas cosas tan importantes que sabemos hoy son para la salud es casi nulo. Bien. Y luego de eso, bueno, empecé a leer, me formé también en esto que encontré con medicina funcional, que era un enfoque muy parecido a esto que venía buscando, Sí. ¿no? Con encontrar la causa raíz a diferentes problemas de salud, en mi caso eran estos que te mencioné, y a su vez poder transformarlos, ¿sí? Mejorarlos y optimizarlos a través de la alimentación, la actividad física, también un sueño reparador, un correcto manejo del estrés, ¿sí? Y salud emocional. Y lo empecé a aplicar en mí. No me gusta ser tan autorreferencial, pero Creo que es muy importante que lo hayas llevado primero a la práctica con vos. Más allá de que después quizá obviamente está estudiado y es algo que vos te informaste y está en libros, es ciencia pura. Creo que después hay gente que responde más o responde menos en todo ese tipo de hábitos. totalmente. Ya que Y nombraste mucho lo de longevidad, ¿cómo definirías la longevidad saludable con tus propias palabras? Y yo longevidad saludable lo definiría primero, eh, no solo vivir más, ¿sí? Sino vivir cada día un poquito mejor, ¿sí? Y para ponerlo quizás en números, llegar a la edad determinada que a cada uno le toque vivir, que es distinta, pero sí llegar de la mejor forma posible,
con una salud física y mental de alguien, ¿sí?, de 30, 40 años y poder también disfrutar la vida con vitalidad, ¿no? Yo creo que ese es un poquito el concepto y lo que también invito yo a que la gente empiece a concientizar y trabajar para ello porque realmente vale la pena y se puede. ¿Y cuáles son los pilares fundamentales para vos para mejorar nuestra longevidad en el día a día? Bien, lo bueno de esto, Tommy, es que no solo para el que le interese longevidad, sí que hay gente que no a todos le interesa, ¿no?, vivir muchísimos años, pero creo que coinciden también con los mismos pilares que cualquiera puede y tiene que aplicar para mejorar su salud y prevenir enfermedades, ¿bien? Que son la alimentación, la actividad física o el movimiento, el sueño, la gestión del estrés, salud emocional y acompañado también de métricas de salud, bien, para determinar de manera objetiva cómo está cada uno de estos pilares. Y ya que nombramos los pilares fundamentales para tener una vida más saludable y más longeva, me gustaría profundizar un poquito en cada uno, que creo está interesante. Y quería preguntarte, ¿cómo debería alimentarse alguien que busca mantener energía estable todo el día? ¿Hay algún patrón o quizá depende un poco de la rutina de cada persona? ¿Qué tipo de alimentación es la clave para vos en este Bien, caso? para eso está bueno, hay diferentes estrategias, ¿sí? No hay una única estrategia que a mí me permita mantener niveles de energía constante a lo largo del día, ¿sí? Pero te nombro una que sí suele dar bastante resultados e incluso yo suelo poner el foco ahí tanto conmigo también como con mis pacientes, que tiene que ver con lograr mantener los niveles de azúcar o de glucemia lo más estable posible a lo largo del día. Ya que nombramos los pilares fundamentales, me gustaría profundizar un poco en cada uno. ¿Y cómo crees que debería alimentarse alguien que quiere mantener la energía estable durante el día? ¿Hay algún patrón marcado o quizá depende un poco de la persona, la actividad? Bien, no hay una única estrategia o recomendación para mantener los niveles de energía estables a lo largo del día, pero sí, si querés te nombro cuáles son las diferentes y en dónde poner el foco. La primera tiene que ver con lograr mantener los niveles de glucosa lo más estable posibles a lo largo del día. Hoy sabemos que la variabilidad de esos niveles de azúcar en sangre a lo largo del día, es decir, si sube de manera abrupta y cae también de manera abrupta, eso genera sensación de fatiga. Entonces, nuestro objetivo es lograr que la glucemia esté lo más estable posible a lo largo del día y luego de cada ingesta. La pregunta que me vas a hacer ahora, Tommy, seguramente es, bueno, ¿cómo hago, Agustín, para lograr esto? Bien, lo primero te diría es eliminar los alimentos que producen estas fluctuaciones y esta variabilidad en los niveles de azúcar en sangre luego de ser consumidos. Alimentos ultraprocesados, harinas refinadas, azúcares. Y sí priorizar el consumo de proteínas, fibra, grasas saludables e hidratos de carbono de bajo índice glucémico. Fíjate que también podés mantener tus niveles de glucosa y energía estables a lo largo del día consumiendo hidratos de carbono. Simplemente que tenés que optar y priorizar aquellos de bajo índice glucémico, como por ejemplo los frutos rojos, por darte un ejemplo, que luego de ser consumidos, ¿sí?, tienen una menor variabilidad en esos niveles de azúcar en sangre. Los frutos rojos, estoy en lo correcto, es una de las pocas frutas de menor contenido de azúcar. Exacto. Los frutos rojos, frutillas, berries, moras, arándanos en su conjunto, frambuesas también, ¿sí?, tienen la propiedad de considerarse un alimento de bajo índice glucémico. Y antioxidante, ¿no? Y altos en antioxidantes, por eso son una de las frutas más recomendadas para consumo para la población general.
Ya que hablamos un poco de alimentación y creo que esta pregunta te la haría cualquier persona que está sentada al lado tuyo, para derribar un poco esos famosos mitos que aparecen en las redes sociales. ¿Qué opinás de que dicen de que no hay que comer hidrato de carbono a la noche o determinado alimento? Bueno, primero me encanta desmitificar, ¿sí? Cierta información errónea o confusa. Creo que también como personal y profesional de la salud hay que tomarse el tiempo para eso. Y con respecto a tu pregunta, primero, no todos los hidratos de carbono son iguales, ¿sí? Entonces mucha gente, nuestro cerebro incluso, tiende a polarizar, ¿no? Como hidrato de carbono bueno o malo, y en salud muy pocas cosas son blanco o negro, ¿sí? De hecho, la mayoría son grises y hay que acostumbrarse a ese gris. Con los hidratos de carbono pasa lo mismo, ¿sí? Sí es real que nuestro sistema digestivo tiene menor eficiencia, ¿sí? Y asimila más difícil los ciertos alimentos a la noche, ¿sí? Que por ejemplo a la mañana o a mediodía. Entonces, como, no solo con los hidratos de carbono, sino los alimentos estructuralmente complejos, bien, como puede ser incluso la carne de vaca, ¿sí? O un alimento muy alto en fibra, bien, a esos alimentos y a algunos hidratos, que ahora vamos a mencionar cuáles, a nuestro sistema digestivo le cuesta más digerirlo, ¿sí? Y por ende absorberlos y asimilarlos, entonces eso puede afectar, ¿sí? Después a la calidad del sueño, a la recuperación al día siguiente y otros procesos que ocurren durante la noche, ¿sí? Entonces, no a todos los hidratos de carbono, pero hay ciertos que está bueno que podamos evitarlos y optar por aquellos hidratos de carbono que son más fáciles de digerir. Por ejemplo, cualquier vegetal, ¿sí? Cocido, bien, boniato, papa, batata, ¿sí? Calabaza, bien, esos son hidratos de carbono y tiene mucho sentido poder consumirlos a la noche sin ningún problema. Ya que tocamos mucho el tema de alimentación, creo que se conecta mucho con el tema del entrenamiento. Em, Muchas veces escuchamos que es muy importante el entrenamiento de fuerza. ¿Por qué es tan importante el entrenamiento de fuerza para las personas? El entrenamiento de fuerza es muy importante para las personas y para una longevidad y para llegar a cualquier edad lo más autosuficiente posible, que a mi modo de ver, por lo menos personalmente, es algo a lo que aspiro, ¿no? Poder tener 70, 80 años y poder levantarme solo de la cama todos los días, poder ir a hacer a las compras por mi cuenta, poder levantar a mis hijos, a mis nietos ya seguramente de esa edad, en brazos y hacer cualquier actividad, ¿no? Y no depender de otra persona en la vida diaria. Y para eso el entrenamiento de fuerza es a día de hoy el tipo de entrenamiento que mayor evidencia científica tiene para poder cumplir esos objetivos. ¿Por qué? Uno, porque promueve la construcción de masa muscular, ¿sí? Al igual que, por ejemplo, la hipertrofia. Hoy sabemos que el músculo, ¿sí? Es un órgano independiente, es un órgano incluso endocrino, bien, que produce ciertas sustancias que modulan los niveles de glucosa e insulina en sangre, reducen la inflamación, promueven desarrollos y beneficios cognitivos. Además, el entrenamiento de fuerza acá sí, a diferencia de la hipertrofia u otros tipos de entrenamiento de musculación, es el tipo de entrenamiento que mayor impacto positivo tiene en los huesos, en los tendones y en los ligamentos. Bien, y eso en su conjunto es lo que hace que uno pueda llegar a edades muy, muy adultas, bien, con toda su estructura lo más firme y sana posible para ser autosuficientes, bien. Entonces, me parece interesante el concepto de no pensar solo en el músculo, sino pensar en músculos, huesos, articulaciones, tendones, que en su conjunto, ¿sí? Es lo que nos va a permitir a nosotros ser independientes toda nuestra vida. Y ya que nombramos un poco lo que es el entrenamiento de fuerza, creo que desde mi punto de vista hoy muchas personas le tienen miedo a lo que es la fuerza porque ven gente quizá tirando, no sé, 100 kilos de una sentadilla.
¿qué le dirías hoy a una persona? O sea, ¿cómo puede empezar hoy alguien que viene de estar muy sedentario? ¿Qué le recomendarías a alguien que empiece a hacer un tipo de entrenamiento de ese estilo? De fuerza. Exacto. Lo primero que le recomendaría, uno, priorizar la técnica. Tómate tiempo, el tiempo que necesites para hacer la técnica correctamente. Eso es lo que va a hacer que, quizás no ahora, pero que en 1, 2, 5, 10 y 20 años reduzca el riesgo de lesión. Para tener muy buena técnica, a su vez, hay que tener buena movilidad articular, ¿sí? Es decir, que haya el correcto desplazamiento de tus articulaciones y buena flexibilidad, ¿sí? Es decir, que tus músculos, ¿sí?, y tendones puedan, ¿sí?, estirarse y realizar el movimiento correcto, hagas el ejercicio que hagas. Una vez que ya la técnica está 100% aceitada, ¿sí?, recién ahí empezar a subir cargas y pesos. ¿Sí? Y una vez que ya vamos teniendo eso, ahí sí ir aumentando progresivamente la carga para lograr cada vez cargas más pesadas e ir bajando el número de repeticiones para llegar a 3 o 5 repeticiones. Excelente. Y ya que como nombramos estos pilares, creo que todos van muy en conjunto. En este caso nombramos lo que es el entrenamiento de fuerza. Para el entrenamiento creo que es muy importante la calidad del sueño. ¿Cuáles son las mejores estrategias para mejorar esa calidad del sueño? Porque muchas veces la gente, viste, duerme 10 horas y se sigue despertando muy cansada, que siente que parece que durmió 3 horas en vez de 10. ¿Cómo podemos mejorar esa calidad? Tanto para una persona sedentaria como una persona que suele estar muy activa durante el día. Perfecto. Antes de responderte, Tommy, me parece muy importante transmitir la importancia del sueño, no solo para actividad física, sino para la salud integral. En general, para quien le interese rendir mejor el día siguiente al trabajo, para quien le interese rendir mejor un examen, estar cognitivamente más preparado para las tareas, para estar con más energía al día siguiente, para prevenir la aparición de diferentes enfermedades, incluso para controlar y tener un peso corporal adecuado, ¿bien? Y a mí lo que me llama mucho la atención, que creo que todavía como sociedad no somos del todo conscientes, es que no hacemos cosas para mejorar nuestra calidad de sueño. Yo creo que sí, ya hay más conciencia y se habla más y la gente está pasando más a la acción en mejorar su alimentación, hoy se le está dando mucha importancia, ¿no?, a lo que es el sueño. Quizá antes se habla, pero yo creo que ahí no hacemos todavía lo suficiente para mejorar nuestra calidad de sueño. Totalmente. De hecho, me pasa mucho que en todas las consultas o gente que asesoro para mejorar su salud, siempre les pregunto, bueno, ¿haces algo para mejorar tu calidad de sueño? Imaginarás la respuesta. Posiblemente 99,9% es no y es pantallas. Bien, entonces me parece importante transmitir que, como cualquiera de los otros pilares, para mejorar la calidad del sueño también hay que hacer cosas para mejorarlo, ¿bien? Y dentro de esas cosas que se pueden hacer, ¿sí?, para mí las herramientas más eficaces son aquellas que se pueden realizar de manera fácil y que dan grandes resultados, ¿sí? Y para el sueño la ventaja que tiene es que muchas de ellas, ¿sí?, son de fácil implementación y lo puede hacer cualquiera. Uno, por ejemplo, lo primero que le recomendaría a cualquiera que quiera empezar a mejorar su calidad de sueño es establecer un horario fijo para acostarse, ¿bien?, y despertarse todos los días. 2, es preparar tu habitación o donde vayas a dormir, crear un ambiente adecuado para tus horas de sueño, y eso implica que tu habitación esté lo más oscura y silenciosa posible. Número 3, la parte quizás más difícil, limitar la exposición, se venía, ¿no? Limitar la exposición a pantallas y a las luces azul. Te quiero frenar acá lo de las pantallas porque me voy a poner como ejemplo a mí, que hace prácticamente casi 2 años me empecé a enfocar mucho en todas estas cosas que son detalles para alguien que hace deporte o para el que no, pero en mi caso sí, yo hago mucho deporte, y desde el momento en que yo
eliminé las pantallas casi 1 hora y media antes de irme a dormir. Tanto cuando me despertaba, me cambió absolutamente todo. Sí. En este caso, ahora me pasa que puedo dormirme mucho más fácil y me duermo mucho más relajado. Y por el otro lado, cuando me despierto, el no ver pantallas las primeras 1 hora y media, 2 horas del día, me cambió, realmente me cambió mucho, así que es muy importante. Que la biología en ese sentido no miente. Uno, para tener una buena calidad de sueño, básicamente necesita 2 cosas. Uno, niveles suficientes de melatonina. Y dos, tu sistema nervioso, es decir, tu cerebro, ¿sí?, preparado para dormir. Las pantallas justamente alteran esos 2 mecanismos. La luz azul reduce los niveles, la liberación de melatonina, y si vos estás también viendo redes sociales, televisión o ni hablar el noticiero, tu sistema nervioso está en alerta y eso hace que dificulte tanto la conciliación y tu sueño de calidad sea peor. La evidencia nos dice hoy que lo ideal deberíamos no ver, no estar sometidos a pantallas, ¿sí?, ni a luces azul, por lo menos 2 horas antes de acostarnos. Es muy difícil, vamos a ser realistas, muy difícil. Sí me parece importante hacer el esfuerzo mínimo 30 minutos antes, ¿sí? Ya con 30 minutos podemos notar cambios positivos y ahí sí ir aumentando progresivamente. Bueno, creo que es un poco como todos los hábitos, ¿no? Totalmente. Muchas veces muchas personas piensan que es como un cambio radical, de decir, bueno, como en este caso el sueño, pero muchas veces pasa con la alimentación de personas que se alimentan bastante mal durante el día, hacen como un cambio radical y de nada cambian todo y no lo pueden hacer sostenible. Duran 1 o 2 semanas que hacen todo perfecto y después el efecto rebote creo que es superlativo. Entonces, bueno, en este caso creo que lo mejor que podría hacer una persona es por lo menos arrancar media horita o 15 minutos y a medida que se le vaya haciendo más fácil, y creo que al ver los cambios va a empezar a decir, bueno, voy a empezar a seguir sumando minutos para poder irme a dormir lo más relajado posible y mejorar mi calidad de sueño. Totalmente, yo creo que ahí diste en la clave, con una de las claves en salud y para cualquiera que también le interese longevidad, sentirse mejor y trabajar, ¿sí?, en su salud, que tiene que ver con una palabra que para mí resume muchas cosas, no es sexy ni atractiva, pero es la consistencia. Bien, no hay, es muy difícil mejorar, sino casi decirlo imposible, construir salud sin consistencia, disciplina, ni sin repetición. La vida misma me parece, ¿no? La vida misma. El problema, yo creo que las personas suelen buscar también soluciones rápidas con poco esfuerzo. Y hay que ser realistas, la salud requiere tiempo, poco de esfuerzo y disciplina. Pero vale la pena porque creo que es el bien más preciado que tenemos. Y acá quiero frenar acá porque creo que es algo muy importante. Me pasa que muchas veces quizá le preguntás a una persona, bueno, esto lo hablamos en la primera entrevista con Lean, le preguntás a una persona si preferiría que le den una pastilla mágica y para mejorar toda su salud, dicen que sí. Y yo en 2 ocasiones que se lo dije a 2 personas cercanas, les dije, ¿no preferís, en vez de que te den esa pastilla, realizar ese esfuerzo? Porque en el camino en el que uno empieza y llega al objetivo, aprende un montón de cosas, adquiere un montón de virtudes, crece un montón como persona, en este caso con la salud, pero en un montón de cosas. Creo que en la salud, en los negocios, en llegar a un objetivo del que sea, lo más lindo es el camino, me parece. Y creo que en este caso con la salud, que transiten ese camino y adquieran un montón de virtudes, valores, crezcan tanto como persona como en todos los sentidos de la vida, creo que es lo más lindo, me parece, ¿o no? Es lo más lindo y además, yendo un poquito a lo más profundo y filosófico, ese ejemplo concreto que vos mencionás o esa pregunta, fíjate la diferencia, ¿no? Entre si elegís la pastilla, estás eligiendo placer inmediato. Pero si elegís el camino, estás eligiendo felicidad. Totalmente. Y yo creo que ahí es donde está la cuestión o el key, ¿no? Bueno, es como la famosa, el placer momentáneo de una comida, que sí, obviamente te las podés tomar, está perfecto. La idea es que la gran mayoría de tus comidas durante la semana sean las más
nutritivas posibles, pero tener 2, 3 comiditas no hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero es ese famoso placer momentáneo que es lo que la gran mayoría quiere, pero que, como nombramos anteriormente, el camino es lo más lindo, me parece. Es lo más lindo y ahí también, yo creo que está bueno esto aclararlo, es una lucha por momentos interna, ¿no? Esta de las soluciones rápidas o lo cómodo. Tiene que ver un poco con nuestra biología evolutiva, con lo cual nosotros tenemos que saber que nuestro cuerpo, de cierta manera, está preparado o siempre va a optar por lo fácil, lo cómodo y lo rápido. Pero también tenemos que saber que ese no es el camino si nosotros queremos salud a largo plazo, si queremos incluso felicidad, como recién decíamos. Y ya que nombramos un poco lo que es el tema del sueño, creo que en la parte de eliminar las pantallas, a mí por lo menos me pasa de que al estar con la pantalla me da un poco de estrés o como que me sobreestimula, pero las personas ese estrés lo asimilamos a de que es malo. Muchas veces, la gran mayoría de las veces el estrés lo decimos como que es algo malo para nosotros, pero ¿cómo podemos aprender a usarlo a nuestro favor, ese estrés? Segundo mito que derribamos, ¿no? Que siempre el estrés es malo. Sí. Bien, primero, el estrés de por sí no es malo, de hecho es una respuesta fisiológica esencial para nuestra supervivencia. Si no tuviésemos estrés no estaríamos acá, estaríamos ya arriba. Entonces, es algo más que también es gris en la medicina, ¿sí? Como tantas cosas. Como tantas cosas, pero vamos a hacerlo simple, ¿sí? Si queremos catalogar un estrés bueno, ¿sí? Hoy lo conocemos como algo que se llama eustrés, ¿sí? Y un estrés malo, ¿sí? Es el estrés crónico, ¿sí? Cuando alguien tiene niveles de estrés altos y sostenidos en el tiempo, ahí es cuando aparecen los problemas, ¿sí? Mayor riesgo de enfermar, aumento de peso, disbiosis intestinal, inflamación sistémica, ¿sí? Ese tipo de estrés, ni hablar si no está acompañado de una buena recuperación, ¿sí? Vamos por partes. El eustrés, ¿sí? Que vendría a ser el estrés que necesitamos, ¿sí? Esencial y bueno, por así llamarlo, es el estrés que a vos te permite, uno, por ejemplo, rendir óptimamente en tus entrenamientos, rendir, ¿sí? Bien en un examen, el que te enfoca también para alguna presentación en el trabajo, ¿sí? Ese es el estrés que te prepara justamente y que necesitamos para la supervivencia y para los desafíos. Eso iba a nombrar, el tema Bien. de estar en modo supervivencia. Exacto. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos en modo supervivencia 24/7, ahí es donde empiezan los problemas, porque nuestro cuerpo no está hecho para estar en alerta todos los días, todo el tiempo, sino que nuestro cuerpo está hecho para alternar, ¿bien? Momentos, ¿sí? De estrés seguidos con momentos de pausa y recuperación. Y ahí en ese equilibrio, como la gran mayoría de las cosas en salud, ¿sí? Es donde está también la clave e invito a la gente a poner el foco. Ya que nombramos el tema del estrés, creo que va un poco unido con la ansiedad. Creo que, bueno, en mi caso, nombramos el tema de las redes sociales. A mí me pasa ya no me pasa tanto de quedarme tanto tiempo con el celular porque realmente ya me aburrió, pero me pasa que al mismo tiempo de estar con las redes y con la pantalla encima, me genera ansiedad, como que siento algo acá en el pecho que de a poquito me fui dando cuenta que era eso, pero creo que le debe pasar a la gran mayoría. ¿Qué prácticas simples recomendás vos para regular ese sistema nervioso y reducir la ansiedad y el estrés malo crónico? Perfecto. Yo creo que acá lo más importante es implementar una actividad que logre a cada persona diferente, ¿bien? Lograr poner su foco de atención, ¿sí? En una actividad completamente diferente a ese sobrepensamiento constante, ¿sí? ¿Y por qué digo a cada persona? Porque también como muchas, si no casi todas, las cosas también en salud, hay que individualizarlas, ¿bien? Por ejemplo, pero sí también hay ciertas prácticas y herramientas que le pueden funcionar a todos y que recomiendo a cualquier persona que esté transitando con altos niveles de ansiedad o estrés. Uno,
gratis, mayor tiempo en contacto y exposición con la luz solar, ¿sí? Y con la naturaleza. Bien. 2, reducir el tiempo en pantallas y redes sociales. 3, practicar ejercicios de respiración o meditación. Realizar actividad física también. Y cualquier actividad, retomo lo que te decía antes, ¿sí? Que te permita poner tu foco, tu atención en otro lado, ¿sí? Y acá es donde entra la individualidad, ¿sí? Manualidades, por ejemplo, desde hacer cerámica, pinturas, baile, ¿sí? Eso te hace poner el foco y la atención en otro lado y reduce los niveles de ansiedad y estrés. Bueno, a mí me pasa... Tranquilo. A mí me pasa con el entrenamiento. Creo que es uno de los... Sí, uno de los pocos momentos los cuales no pienso en absolutamente nada, solo que estar enfocado en eso. Bueno, en cuanto a las respiraciones también, lo empecé a implementar, sobre todo a la noche antes de dormir, el tema de un poco meditar. Probé con meditaciones guiadas, probé con simplemente ponerme con un sonido, hay como unas Ondas delta. ondas delta, esas. Me pongo un simple video en YouTube y lo pongo de fondo para ir bajando un poco. Y realmente sirve, o sea, realmente a mí me cambió para bien. Y después otra cosa empecé a sumar que se las voy a recomendar a la gente, que bueno, es lo de la naturaleza. Intento siempre los domingos, que es el día como que ya no tengo actividades marcadas, soy una persona bastante estructurada, el doctor también es así. Los domingos intento quizá a la mañana o a la tarde irme a leer a una plaza, a tomar mate sin el celular, sin nada, y me suma mucho, realmente me suma mucho. Totalmente, cada vez hay mayor evidencia científica ya de los beneficios que tiene estar en contacto con la naturaleza para nuestros niveles de estrés, para nuestro sistema nervioso, ¿sí? Para nuestra salud integral. Y agarro una palabra muy clave que me parece que dijiste recién al pasar, que es probar. Bien. No hay una fórmula, un protocolo mágico que le sirva a todos. De hecho, la meditación, los ejercicios de respiración, hay gente que la practicó durante mucho tiempo y no le cuesta, no le sirve, por más que sea una de las prácticas con mayor evidencia científica para reducir los niveles de estrés y ansiedad. Y ahí es donde uno tiene que probar. Y tiene que ser así, porque para lo que a uno le sirve, a otro no le puede servir. Y hay que animarse, ¿sí? A eso hasta encontrar lo que a uno le sirve y puede sostener en el mediano y largo plazo. Y ya que, bueno, ya nombramos la gran mayoría de los pilares fundamentales, creo que nos queda el último que creo es súper importante, es qué tan importantes son las relaciones humanas y el propósito en la salud emocional para la longevidad. Todo, Tommy. Todo, y creo que es en el pilar que mayor énfasis me gustaría insistir a toda la gente que nos va a escuchar, en que puedan invertir y dedicarle tiempo. Porque creo que hoy se habla mucho de alimentación, de actividad física, que estoy feliz y me encanta que así sea y debe ser así, pero por momentos estamos dejando de lado el impacto de la salud emocional en el cuerpo físico. ¿Bien? Y no solo lo que dice la evidencia o lo que dicen los autores de referencia, sino yo también lo que veo empíricamente, la cantidad de pacientes que vi con orígenes de enfermedades, incluso muchas de ellas graves o problemas de salud, síntomas, tienen su causa en alguna disfunción o problema emocional. E incluso hay estudios de Harvard o Stanford que muestran que el predictor más importante para la longevidad es la calidad de nuestros vínculos. Y a su vez también hay otros estudios que muestran que la soledad es un factor de riesgo independiente, ¿bien?, para morir de forma precoz. Ahí está la importancia fundamental de no solo nuestra salud emocional, sino de la gente con la que nos rodeamos. Bueno, creo que es un poco de
encontrar un balance, ¿no? Creo que los momentos de soledad, desde mi punto de vista, son muy importantes. Creo que tener esos momentos solo donde uno piensa en su vida, qué objetivos tiene, qué propósito tiene hacia la vida, es un momento de mucho autoconocimiento. Yo desde que lo empecé a aplicar hace 2, 3 años, empecé a hacer muchos programas solo, ir a desayunar solo, irme a tomar unos mates solo, hasta ir a cenar solo lo he hecho. Me expuse bastante porque es un lugar donde la gente suele estar como más distendida, pero creo que esos momentos de soledad son fundamentales para mí, para la vida. Obviamente hay que encontrar un balance, ¿no? Me parece. Es un balance, coincido 100%, incluso lo podemos hacer la analogía con el estrés, ¿sí? De alternar momentos, ¿sí?, de exigencia con momentos de pausa. Esto es lo mismo, alternar momentos de soledad con momentos de estar acompañados y rodeados de gente. Ahí también para mí es donde está un poquito la clave, ¿sí?, para desarrollar salud desde ese lado. Y esta muy linda palabra que nombraste también, insto a la gente a hacerlo, que tiene que ver con desarrollar el autoconocimiento, que son esas cosas no tangibles quizás que realmente valen mucho la pena trabajar y dedicar mucho tiempo en ello. Ya que nombramos y profundizamos un poco cada pilar o los pilares fundamentales para tener una vida más longeva, ¿cómo abordarías esta serie de cambios en una persona que viene bastante desordenada, que no lo suele hacer? ¿Cómo abordarías con una persona que viene y te dice, mira, realmente estoy haciendo... Vos le nombrás los 4 o 5 pilares y te dice, no hago ni uno. ¿Cómo le dirías que arranque a empezar a implementar? Lo primero, te digo si querés, lo que no le diría, que no arranque todo de golpe y que quiera cambiar todo de un día para el otro. Y lo que sí me parece fundamental transmitirle es que sea realista con sus objetivos y con su situación actual. Vos pensalo como una cadena, eso es el inicio. Si tus objetivos y tu situación actual no son reales o están mal seteados o es algo imposible de cumplir, todo lo que viene después no se va a poder llevar a cabo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde uno empieza, piensa que puede con todo, pero termina abandonando, frustrado y piensa que no sirve. Entonces, una vez que tenemos seteados esos objetivos, ¿sí?, y esa situación real, lo próximo que le digo es empezar por cambios que pueda hacer ya a partir de mañana y que le requieran a él el menor esfuerzo posible y que pueda sostener en el corto y mediano plazo, para que esa sea su base sólida y a partir de ahí ir incorporando cada vez más hábitos en pos de sus objetivos de salud. Y de esa manera creamos un loop o una espiral positivo, ¿no? Porque alguien que se plantea objetivos, ¿sí? Un efecto dominó. Exacto. ¿Cómo es el círculo? Alguien se plantea objetivos reales que puede llegar a cumplir, pasa a la acción, lo implementa y eso le genera motivación. Y esa motivación es la que hace que después sumemos otro hábito saludable. Y así es como empezamos a construir salud. Ya que nos gusta derribar un poco los mitos de las redes sociales o de la sociedad, ¿cuáles son los suplementos más respaldados por la ciencia para longevidad y rendimiento? Buena pregunta. Vamos primero a desmitificar mundo suplementos. Me interesa esto. Bien. Yo creo que ningún suplemento, por lo menos a día de hoy, reemplaza una alimentación balanceada y no creo que lo haga en el corto plazo, ¿sí? Los suplementos tienen que ser lo último a lo que uno le presta atención. Bueno, la palabra ¿Sí? lo dice. Es suplemento, totalmente. Hoy lamentablemente es al revés. Estamos también enfocados en el suplemento que me va a hacer tener más energía, en el suplemento que me va a hacer levantar 50 kilos más en el gimnasio, en el suplemento que me va a hacer tener una mejor performance sexual, rendir mejor en el trabajo, y no.
todo eso viene, o lo vas a poder lograr, si tenés todos los otros pilares en equilibrio y bien aceitados. El suplemento te va a dar ese 10-15%, bien. Ese plus. Ese plus. A día de hoy los suplementos que mayor evidencia científica tienen son, uno, la creatina, ¿sí? Con beneficios a nivel muscular, especialmente aumentando, ¿sí? La velocidad de recuperación luego de los entrenamientos, también la potencia y la fuerza máxima, con beneficios también a nivel cognitivo y cardiovasculares. Se empezó a estudiar mucho ahora, empezaron a salir bastantes estudios, no los leí en profundidad, pero salieron muchos estudios que la creatina también favorece con gente con Alzheimer. Exacto. Empezaron a abrir un poco el abanico de los beneficios que tiene ese suplemento, que creo que ya cuando dicho suplemento empieza a favorecer en enfermedades es cuando a la gente le da más credibilidad, me parece, ¿no? Totalmente, sí. Sí, hay cada vez más estudios que respaldan, entonces esos son buenas señales. Después tenemos al omega 3, bien, por su rol cardioprotector y antiinflamatorio. El magnesio para energía celular, optimización de descanso y recuperación muscular. La vitamina D para favorecer nuestro sistema inmune y la densidad ósea, ¿sí? La salud de nuestros huesos. Y fíjate qué loco que estos últimos que yo te nombré, que son los que a día de hoy también más evidencia tienen, vitamina D, omega 3, magnesio, son todas sustancias que las podemos adquirir que están en nuestro cuerpo. y que están en nuestro cuerpo. Son sustancias que nuestro cuerpo produce. Y ahora, ¿por qué son también los que tienen mayor respaldo? Porque son sustancias existentes y también, lógicamente, tienen mucho respaldo porque no logramos suplirlos por nuestra alimentación. Entonces es lógico que el magnesio sea uno de los suplementos más estudiados, porque vos necesitarías magnesio, necesitas todo el tiempo magnesio. El problema es que hoy la alimentación de Occidente, y de las ciudades modernas, más que de Occidente, te diría ciudades modernas a nivel global, justamente son bajas en estas vitaminas y minerales. Y ya que tocamos el tema de suplementación, ¿cómo lo adaptarías vos con determinadas edades o nivel de actividad? ¿Es para todo lo mismo o hay distintas dosis para cada determinada persona? Bien, concepto importante, introductorio. La suplementación, como cualquier otra intervención médica o de salud, tiene que ser individualizada. Salvo que te guste gastar plata y quieras probar por probar, siempre bajo la supervisión y la indicación de un profesional de salud, ¿sí? Dicho esto, justo en esa individualidad está lo que vos decís, ¿no? La edad de la persona, los objetivos, el nivel de actividad física y el sexo. Vamos a escenarios y ejemplos. Para una persona, ¿sí? Anciana, que ya está en la última etapa de su vida, yo suelo priorizar todos los suplementos que van en post de una buena salud muscular y cognitiva, que es lo que se suele deteriorar a medida que envejecemos. En jóvenes suelo priorizar más suplementos relacionados con la energía y el rendimiento, para que no le pase también lo mismo que me pasaba a mí, ¿no? Sí. Que a los 25 años uno sienta que no tiene la energía suficiente para abordar sus tareas. Y después para gente que entrena mucho de alto rendimiento o deportistas, priorizo mucho los electrolitos, la creatina, el magnesio y los niveles de proteína que consume de manera diaria esa gente. ¿Qué tan importante es el ayuno, ya que se volvió bastante, se nombró bastante por todos lados? ¿Crees que ayuda para una vida más longeva el ayuno tanto intermitente o el ayuno que conoce todo el mundo? Yo creo que con el ayuno pasó algo muy interesante, se puso de moda, ¿no? En el último tiempo, estamos de acuerdo. Como pasa con un montón de con los suplementos, con los alimentos, pasa y va a con seguir todo, pasando. y va a seguir pasando. Pero hoy pensaba cuál podía ser esa razón por la cual el ayuno se puso tan de moda
y se me venía a la cabeza pensar de que de repente, ¿sí?, la gente se volvió a encontrar con su condición evolutiva. Porque el ser humano desde sus principios que ayuna. Simplemente que nosotros en nuestra vida moderna, en los últimos 20 años, nos acostumbramos o nos acostumbraron a tener que comer cada 1 hora. Entonces, volvimos a encontrarnos con esa linda parte nuestra de nuestra historia y de decir, che, si no como por 12, 14 horas, está todo bien, me siento bien. Ahí se empezó a investigar, creo yo. Y si bien la evidencia y todos los estudios relacionados al ayuno están hechos más que nada con animales, ¿sí? Hay pocos estudios humanos que muestren los beneficios, tanto empíricamente, ¿sí?, como en esos estudios que también hay que prestarles atención, ¿sí? El ayuno intermitente aporta grandes beneficios, ¿sí? Pero el ayuno intermitente, este mensaje también es importante transmitirlo, es una herramienta y estrategia más de salud. No es ni la única ni la mejor, ¿sí? Y el ayuno intermitente, Tommy, no es para todos. Creo ¿sí? que depende de la persona, la actividad que haga. Por momentos puede ser contraproducente por lo que tiene que hacer la persona al levantarse o al irse a dormir. Totalmente, ¿sí? De hecho, el ayuno intermitente también tiene contraindicaciones, ¿sí? Como por ejemplo, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, jóvenes en etapa de crecimiento. Esa población bajo ningún concepto debería hacer ayuno intermitente, ¿bien? E incluso también, por más que no esté contraindicado, hay otros escenarios en donde no es recomendable hacer ayuno intermitente. No porque esté mal, pero sí te va a alejar de tus objetivos de salud. Por ejemplo, si vos estás interesado en aumentar y optimizar la construcción de masa muscular, si sos un atleta de alto rendimiento, ¿sí?, o tenés una alta demanda física, para las mujeres en ciertos periodos de su ciclo menstrual tampoco es recomendable hacer una excesiva cantidad de horas de ayuno, ni hablar pacientes con trastornos, ¿sí?, alimentarios, pero sí es muy beneficioso, por ejemplo, en pacientes que buscan mejorar sus niveles de insulina en sangre, pacientes con dislipemias, hígado graso. Para bajar de peso es una herramienta Una herramienta. efectiva, para mejorar la relación de uno con la comida e equilibrar las hormonas del hambre y de la saciedad también, e incluso también premio Nobel de hace unos años para la longevidad. Bien, porque sabemos que también dentro de los beneficios y mecanismos del ayuno intermitente, uno es la autofagia, un proceso involucrado y relacionado directamente con la longevidad. Bueno, creo que profundizamos bastante en todo lo que son los pilares más fundamentales para una vida más longeva. Ahora me gustaría ir un poquito más por un lado tuyo de humano, para que te conozca un poco más la gente. ¿Qué consejo te darías a vos mismo cuando empezaste como médico o con la medicina funcional, que es de lo que hoy justamente profundizamos? Uf, prefiero responder lo otro. Creo que le diría al Agustín que está empezando a formarse como médico y profesional de la salud, uno, que confíe más en sí mismo, como persona y en la vida o en el universo, como querramos llamarlo. Después también le diría que no dé por sentado todo lo que le enseñan, lee o escucha, que se anime a hacerse preguntas, ser curioso y cuestionarse. Y por último, creo, volviendo también un poquito a eso que charlamos antes, disfrutar más, ¿no?, del proceso. Sí, le diría esas 3 cositas. ¿Cómo imaginas la medicina dentro de 10 años, Agus? O doctor, si querés te digo. Como quieras. ¿Cómo le imagino? ¿Cómo me gustaría que sea ahí? O un poquito... ¿Cómo te la imaginás y cómo te gustaría que sea? Se puede. Se puede.
Vamos primero, ¿cómo me gustaría que sea? Me gustaría que sea un híbrido y un equilibrio, de nuevo volviendo a esa palabra tan linda e importante, entre lo humano y la tecnología. Yo creo que el avance de la tecnología, no solo en otras esferas, sino en salud en los últimos años fue descomunal e impactó positivamente en la salud de las personas. Bueno, las métricas, ¿no? La expectativa de vida en los últimos años aumentó notablemente, gran parte debido a la tecnología aplicada a la salud. Sí. Pero tanta tecnología también, exceso de tecnología, hace que perdamos la parte humana de, del acto médico, de la salud. Y ese es mi principal miedo, te diría. De que la tecnología se De coma. que la tecnología se coma, ni siquiera te diría el conocimiento, ¿sí? Por eso creo que en algún momento va por lo menos a equiparar el conocimiento de la persona a la tecnología, pero sí no me gustaría que se pierda esa parte humana que la tecnología no puede ni va a reemplazar. Desde mi punto de vista creo que no va a pasar. Yo creo que las personas al ser sociales, siempre vamos a necesitar eso, porque creo que, no sé, tener un entrenador que lo tengas mano a mano, no es lo mismo que le vayas a ChatGPT y le digas, che, me armás una rutina de fuerza para ir al Y gimnasio. por más que la rutina de ChatGPT sea mejor, Claro, o sea, creo que muchas veces por más de que, como nombraste, la rutina de ChatGPT sea mejor que la que te de un entrenador, el hecho de estar con una persona y sociabilizar y que esté al lado tuyo alentándote, creo que eso no, creo que la tecnología nunca se lo va a comer, o espero que no pase. yo espero que no, y en eso sí soy positivo. Yo en ese sentido apuesto mucho por la humanidad y por la salud, de que la gente va a elegir seguir acompañándose por un profesional de la salud humano, Humano. apoyado por la tecnología, que la necesitamos, más que nada para métricas. Porque potencia también la tecnología. Potencia No la vamos a- tecnología y objetivamente nos permite tomar mejores decisiones, ¿sí? Pero sin desplazar esa relación médico-paciente. Y ahora, para cerrar un poco, si tuvieses que dar 3 hábitos base para vivir más y mejor, ¿cuáles serían? El primero, y creo que te lo doy en orden, sería mejorar la calidad del sueño, porque yo creo que el sueño tiene también ese efecto dominó, ¿no? Cuando uno mejora la calidad del sueño, primero, es relativamente sencillo de lograr mejoras en el sueño si uno actúa y acciona para ello. Y dos, cuando mejoramos nuestra calidad del sueño, mejorar el resto de los pilares para nosotros es mucho más sencillo. Vos pensá en tu persona, ¿no? El día que dormiste mal o poco, al día siguiente te es mucho más difícil entrenar, ¿sí? Ir a entrenar con ganas o incluso alimentarte saludablemente. O en el trabajo, O en el trabajo. el estudio. ¿sí? Primero pondría el sueño. Segundo pondría al movimiento y a la actividad física. El ser humano está hecho para estar en movimiento y nuestra sociedad moderna, nuestro trabajo, que no lo podemos, ¿sí? muchas veces controlar e influir, está hecho para que estemos más sedentarios. Bueno, acá uniendo un poco la tecnología, muchos de los relojes, al estar configurados, muchas veces te dicen que te pares, que te muevas, como que te Totalmente. dicen 5 minutos. Eso es tecnología buena aplicada a la Eso salud, te- eso ¿bien? te- Eso es lo que me gustaría que siga sucediendo. Exacto. Y número 3, diría volver a la comida real, sin muchas vueltas. Lo que tu bisabuela reconocería fácilmente como comida, que esa sea por lo menos tu base alimentaria. Sí, después no, con los permitidos, eventos sociales y demás, pero que tu base alimentaria sea comida real, sin marketing, sin etiquetas. Y última, déjame la cuarta,
que creo Te también dejo. es volver a lo más importante. Yo creo que prestarle atención a su salud y cuidado emocional, Tommy. Que Totalmente. eso creo es lo que engloba al resto de los pilares. ¿Cuál es el mensaje que te gustaría dejarle hoy en día al oyente? Me gustaría transmitirle que no hay fórmulas mágicas para mejorar la salud. Sí hay tiempo, compromiso y disciplina para hacerlo. Y que si bien requiere eso, creo que y lo creo firmemente, es la mejor decisión que uno puede tomar, invertir y trabajar en su salud para su vida. También me gustaría transmitir que puedan disfrutar del proceso y que cualquiera que empiece o ya lo esté transitando no se aísle. Pues también pasa mucho que hay gente que entra al mundo del wellness y empieza a mejorar mucho sus hábitos y descuida esta parte social. Y como te decía, la parte social, la parte emocional es igual de importante que los otros pilares. Y también, por último, para cerrar, le diría a la gente que trate de evitar el camino fácil, con esto que decíamos, ¿sí? Y que vaya construyendo al andar. Agus, primero que nada agradecerte porque creo que tanto yo como las personas que están escuchando la entrevista nos llenamos de valor y de conocimiento puro de la vida misma, porque realmente es la vida misma. Eh, y, agra- y otra vez quiero agradecerte por hacerte el espacio, porque creo que tenés una agenda completa con tus pacientes y todo, así que nada, un placer tenerte acá, más allá de que sos el primer invitado profesional de la salud. Es un tema que a mí me súper interesa y por eso te traje. Así que nada, un placer. Y si quedaron temas, que la gente nos ponga Nos en escriba. comentarios si quieren hacer la segunda parte, porque Va a estar larga la lista. de esto hay para hablar como 3 horas. Bueno, gente, muchas gracias por escucharnos a mí y al doctor y por seguir al podcast. Esta es la tercera de muchas, así que feliz de tenerlos acá y espero que les haya gustado. Nos vemos.